Hermanas, amigos, vecinos, familia, Dios bendiga aquí. Mientras tanto, no sé, abran su Biblia, ahí está el texto que vamos a leer el principio. Es el libro de los Corintios. Si lo busquen, primera de los Corintios, capítulo 15, vamos a leer el versículo 51 y 52. Es importante lo que vamos a leer hoy día. Muy importante. Bien, lo vamos a leer primero, vamos a hacer una introducción respecto de esta palabra, este texto que vamos a leer. ¿Sí? Si lo han encontrado, por favor me dicen amén. Amén. Eso amén significa así sea, o así es. Eso significa amén. En un paréntesis, yo tengo un compañero de trabajo, bueno, hay varios, pero hay uno que es venezolano, bien simpático, y se nota el tiro cuando han conocido a Cristo, al Señor, han tenido experiencia, han ido a visitar la iglesia, etc. Y normalmente se le llama en el Evangelio, se llama descarriado. Cuando han estado en la iglesia y se han ido al mundo, ¿no? Se le llama volver a las cosas que hacían antes. Le dicen descarriado. Suena un poco feo, pero se le dice, supongo que se salió del camino, como el tren, se sale del camino. El tren tiene una línea y si se sale, se descarría. Entonces, dice que el hermano que se sale de ese riel, se descarría. Entonces va al mundo, pero siempre va a quedar, y uno siempre nota y se da cuenta por la manera de expresarse, siempre queda eso, cuando se bien han entendido bien. Y cuando uno le habla algo, por ejemplo, dice hoy día, si te ha ido bien, sí, y uno dice que bueno, está bonito el día, te ha ido bien, sí, amén, dice. Así uno dice, conoce la palabra, dice amén, dice. Normalmente los cristianos, normalmente otras religiones no lo hacen, pero los evangélicos tienden a decir amén. Los evangélicos dicen amén cuando dicen que Dios te bendiga, amén. Así que es una paréntesis para aprender algo del Señor, y hoy vamos a aprender algo más profundo que tengo que decirle no solo a ustedes, y también a los hermanos que están conectados, amigos, familiares, nuevos, antiguos. Los antiguos dirán otras cosas, tendrán su propia opinión al respecto, pero es necesario leerlo. Entonces leemos en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, quiero leer el 53 también, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Quiero leer en palabras más entendibles, por decirlo así. El apóstol Pablo le dice a los corintios lo siguiente. Es una doctrina que le dice de esta manera:
Fíjese bien. Dice, en el misterio que les voy a revelar, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Voy a leerlo nuevamente. Le dice de esta manera el apóstol Pablo. Fíjese bien. En el misterio que les voy a revelar, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Quiero que veamos ahora un poquito más allá, en 1 Tesalonicenses. Más adelante, busquen. 1 Tesalonicenses. Tesalonicenses. Primera. Capítulo 4. 1 Tesalonicenses, importante. Capítulo 4. ¿Se encontraron? Versículo 16 y 17. 4, 16 y 17. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17 dice así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Mire lo que vimos anteriormente. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hasta ahí quiero leer. ¿Qué será esto que yo acabo de leer? Esto habla de un rapto, de un arrebatamiento de la iglesia. Que este misterio fue revelado al apóstol Pablo. Por eso quiero tratar, porque sé que la gente nueva, o los hermanos nuevos, o los amigos, que no entienden esto, puede ser un poco complicado cuando recién venimos a la iglesia y le hablan de esto. Entonces quiero tratar que Dios me ayude a explicar bien por qué razón tengo que decirlo. Porque hay a través de los videos, y sé que muchas personas que si están conectadas van a entender. Normalmente no me gusta a mí atacar esto, no, a mí, yo solamente quiero predicar la palabra. Ese es lo que Dios puso en mi corazón, a mí enseñar, y lo que yo siento en mi corazón. Pero es necesario aclarar y decirlo. Es a través de los medios. Por eso digo que estos medios, por ejemplo, son buenos. Los videos y todas estas cosas son buenos y malos. Porque se ha levantado mucha gente para negociar con la iglesia, para hacer daño a la iglesia, para hacer daño a la gente, para engañar en lo económico, especialmente en esa parte. Y también engañar en cuanto a la doctrina de la Biblia, y se dicen cosas y se ofenden. Y eso no es de Dios. Y la gente se confunde. Tanto que en un país vecino, un varón, y muchas veces, en la mayoría de los videos, sobre todo, esto fue hace 4 meses atrás, y este varón empezó a divulgar y a hacer un video en la cual por todas las redes sociales, y él decía que ellos se hacían llamar
los elegidos, la iglesia. La iglesia, no voy a juzgar la iglesia ni qué tipo de iglesia es, solamente voy a decir conforme a la palabra, lo que está aquí para que los amigos entiendan. La gente, los hermanos, se hacían llamar o se llaman los elegidos. Y este varón, a través de las redes sociales, empezó a decir que la iglesia, los cristianos, los evangélicos, la iglesia, la esposa del Cordero, que se llama la esposa, Jesús, se iba a ir en el rapto entre el 17 y 18 de septiembre. Y hoy estamos aquí. Y en muchas iglesias están igual que nosotros, reunidos. Y él, a través de las redes sociales, empezó a decir que entre el 17 y 18 de septiembre la iglesia iba a ser arrebatada. Por eso leí ese texto. Que el apóstol Pablo dice, les voy a revelar un misterio. Jesús le reveló a través del Espíritu Santo a Pablo y le dijo, yo te voy a revelar un misterio para que le digas a ellos que estén tranquilos, pero que va a venir un rapto para la iglesia. En palabras sencillas, va a haber un rapto de la iglesia o arrebatamiento que está en la Biblia. Algunas personas o hermanos, entre comillas, de alguna otra línea, quizás se van a través del video van a decir cosas, no importa. Yo lo que leo, lo interpreto y el Espíritu Santo revela. Si está en la Biblia, es verdad. El rapto de la iglesia está escrito y vendrá a la iglesia. ¿Cuándo? Cuando Dios diga. Eso lo vamos a comprobar por la palabra. ¿Por qué se daña la iglesia? Se daña la gente. Quizás este varón, yo no sé por qué hizo llamar así, los elegidos, decía. Ya, decía. Es un nombre medio extraño casi. Una iglesia se llama los elegidos. Entonces, ¿qué queda para las demás iglesias? Yo nací en una iglesia pentecostal, una linda iglesia. Pero si hay algo que siempre me molestó, por decirlo de alguna manera, me inquietaba, y decía, pero Señor, tú tienes más gente, hijos tuyos, hermanos míos, en diferentes partes del mundo. Y aquí mismo en nuestra nación, de Arica a Punta Arenas, hay iglesias en los campos, en la ciudad, en todas partes. En Argentina, en qué sé yo, todas partes del mundo hay cristianos. Y aún en los países donde se persigue el cristianismo, los países del Islam, los países que sé yo, de otras religiones, los persiguen a los cristianos, aún para matarlos. Les prohíben las Biblias. También hay hermanos allá que tienen la misma fe que nosotros y que han creído en el mismo Jesús. Entonces decían en aquella iglesia, muy linda iglesia, un hombre de Dios que guiaba y pastoreaba, pero hermanitos, un poco fuera de contexto decían cosas. Decía que si un hermano se iba de aquella iglesia, le iba a ir mal. Iba a fracasar, iba a ser maldecido, poco menos. Entonces los hermanos estaban asustados en la iglesia, algunos, los nuevos, digamos, los que son no tienen mucha doctrina, mucha palabra, se asustan. Y dicen, Señor, esto no puede ser así. Entonces pensaban que solamente aquella iglesia eran los elegidos. Ay, Señor, pero la Biblia no dice eso. ¿Qué pasa con los demás? O sea, esa iglesia es especial. Y ellos creen eso. Y le dicen a los hermanos cosas. Porque quiero
hablar sobre esto. La Biblia dice, y este varón es de un país cercano, vecino nuestro, no voy a decir de dónde ni cómo se llama, no importa eso. Lo que importa es el daño que hizo él a la iglesia. Quizás los hermanos vendieron sus cosas, dejaron de trabajar, dejaron sus empleos. Yo les voy a contar algo. Yo hace más de 20 y tantos años que me convertí al Evangelio, que el Señor me llamó. Y me pasó algo parecido. Miren el tiempo, siempre se pasa esto. Yo dije algún día, y a los hermanos presentes, amigos que se conecten, espero que entiendan esto. Solo la misericordia de Dios permitió que quien les dice esto esté predicando el Evangelio. Porque pregunté al Señor. Por eso es importante preguntar a Dios. Dios dice siempre nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos va a dar la verdad. Aquel varón que me predicó el Evangelio hace más de 20 y tantos años atrás, me habló como este varón, como este hombre que dijo, no sé si será cristiano, evangélico, convertido, nacido, no lo sé. Pero hay algo que hizo mal. Por conveniencia, economía, engañó, o a lo mejor los hermanos le vendieron el auto, las cosas, él dice, a lo mejor tiene su casa llena de cosas, no lo sé. ¿Cuál fue el propósito? Si realmente se equivocó o lo hizo como mostraban ahí, le preguntaban, ellos afirmaban, sí, tuve un sueño, Dios me confirmó, es así, Cristo venía en las nubes, nos íbamos en el rapto, en el abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Es como, es más o menos, estamos conversando nosotros aquí, quiero solamente para que usted entienda cómo es eso. Cuando venga el momento podemos estar conversando y si estamos a cuentas con Dios, estamos en el camino de Dios, no vamos en el riel como el tren, y estamos a cuentas, viene el Señor y nos vamos a ir en un abrir y cerrar de ojos, o sea, ¡pum!, dice la Biblia. Y nos vamos a ir, nos vamos a juntar con Él en las nubes y vendrán los juicios para la tierra, por decirlo así. Así dice la Biblia. En palabras simples y sencillas. Y no solo nosotros estamos a cuentas con Dios, todas las iglesias del mundo entero, donde estén a cuentas con Dios, arrepentidos de su pecado, buscando de Dios, ellos van a ser arrebatados. Vamos, junto con ellos. Dice que Cristo nos recibirá en las nubes a su iglesia. De eso habla el apóstol Pablo en su ministerio. Y él dijo por las redes sociales que entre el 17 y 18 de septiembre de 2024 venía el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Ahora todos se burlan de él y lo enfrentan, le dicen cosas. ¿Dónde está escondido? Si es realmente cristiano, tiene que pedir perdón por todo lo que hizo. Y si no, debe estar contento con lo que vaya a saber lo que hizo. ¿Cuál fue su propósito? Pero Dios no puede ser burlado. Digo esto porque, volviendo a lo que a mí me ocurrió, siempre va a haber gente así. Siempre. Se sale de la escritura. Me ocurrió lo siguiente. Siendo nuevo, ingenuo e ignorante en la palabra, yo creí y pregunté dentro de mi inocencia a aquel varón que me predicó el Evangelio. No tenía mucha madurez, tenía mucha emoción también, sin tener mucha doctrina, mucha palabra, y bien que ama al Señor, nos emocionamos cuando el Señor nos toca, nos sana, nos libera, gloria al Señor. Pero también hay un equilibrio. Entonces, yo preguntaba a él, ¿qué es eso lo del rapto?
¿cuándo viene Jesús por la iglesia? Pronto, me dijo. Tal vez de aquí a fin de año. 20 y tantos años atrás. Y no ha venido el Señor, pero va a venir, claro. ¿Por qué? Ahí lo voy a decir. ¿Por qué razón? Sigo creyendo que Cristo va a venir. Sigo creyendo para lo que después me decía, no creo en el rapto. Lo creo. Sé que Cristo va a venir por la iglesia. El rapto y el arrebatamiento va a ocurrir. Porque está escrito. Si está escrito, ocurrirá. Pero en aquel momento fue tanto mi amor y por el Señor y el temor de Dios que sin escudriñar creí. Y dije, bueno, al extremo que mis hijos menguaron en los estudios, menguaron, y yo dije, bueno, ¿yo qué debo hacer? ¿Dejar mi trabajo? Peligroso, ¿cierto? Mira el extremo que puede haber. Dejar el trabajo, desanimarse en las cosas que uno tiene, proyectos, sueños en la tierra, como ustedes tienen, los hijos, los nietos, pero se proyecta y está bien. Claro, está bien que vayan a la universidad, que estudien, que trabajen, que sean profesionales, y gloria al Señor. Pero ahí, al escuchar ese consejo dentro de mi ignorancia por no saber, me dice, Cristo viene de aquí a fin de año. ¡Wow! Dije yo. Entonces, ¿qué hago? Dije. Un poco menos que le dije a mis hijos, oigan, dejen de estudiar. Bueno, los niños me contentos. Digo, vamos a dejar de estudiar. Vamos a quedar aquí, no paguemos cuentas, no trabajemos, quedémonos en la casa y esperemos que el Señor venga. ¿Cuántos han hecho eso, hermano? Solamente estoy diciendo algo un poquito simplón. Otro hermano quizás han vendido sus cosas y esperando, como ha ocurrido en otras sectas. Y la misericordia de Dios por mi vida, mi esposa y mis hijos fue grande. Por eso yo dije, Señor, algún día yo le hablaré a la gente sobre esto. Sin dejar de creer lo que acabo de decir. Advertir, porque yo lo viví. Y mire lo que ocurrió ahora. Y peor, porque ahí no había ni tiempo, en ese tiempo no había redes sociales. No había redes sociales. Era la radio, a lo mejor, bueno, la radio habían muchas radios cristianas, cultos donde debía haber, pero por las redes sociales, usted ve que cuando a veces hace de una reunión del mundo, de un baile o una convivencia, y es para 300 personas y llegan 5.000, y queda un desastre, y pelean, y queda algo. Esa es la atracción o la función de la red social, que atrae masas para cualquier circunstancia de reunión, como lo hacen los partidos políticos, qué sé yo. Imagínense el daño. Estoy hablando del daño que causó este varón de esa institución, o pueden llamarle los elegidos o los iluminados. Decir y certificar, y a través de los hermanos que creyeron lo que este varón, no sé si era pastor o no pastor, hablar eso y confirmar lo que estaba diciendo sin leer la palabra. Qué tremendo daño. Entonces, yo empecé a preguntar al Señor. Aprendí, igual que ustedes, pregunten a Dios. Pero por eso tienen que leer la Escritura. Tienen que examinar lo que el predicador está diciendo, no está diciendo. Si está aquí o no está aquí. Está en la Biblia. No creer por creer. Por eso es importante lo que dice este texto. Es importante. Porque si yo hubiese creído sin preguntar a Dios, quizás no estaría aquí, mis hijos no sé dónde estarían y me echarían la culpa a mí porque soy responsable, soy el papá, soy esposo. Y si yo hubiese creído, hubiera
dejado la escoba, como se dice, en mi hogar. Pero pregunté al Señor y Señor, ¿será verdad? ¿Cómo es esto? ¿Debo dejar el trabajo? ¿Mis hijos dejen de estudiar? Porque tú vienes de aquí a diciembre, faltaron unos meses. Estuvimos a punto. Sí, estuvimos a punto. Y así, entre que estuvimos así medio tembleque con eso, Dios tuvo misericordia y nos sacó adelante. Con el tiempo después, uno va entendiendo. Cuando entendí, dije, Señor, algún día yo predicaré esto, advertiré. Pero tiene que ser siempre en el momento de Dios, justo ahora. Es el momento por lo que acabo de decirle. Decía, Señor, ¿cómo lo explico esto? Porque obviamente, como dije en un principio, van a haber amigos que no conocen la palabra, hermanos nuevos, ¿de qué se trata esto? Entonces uno tiene que explicar con claridad de qué se trata. No sé qué pasará porque ya quiero leer Deuteronomio 18:22, lo que dice la Biblia. No lo busque, pues yo me puedo preguntar, no se distraiga. Dice Deuteronomio, el libro de la Biblia, 18:22, dice: cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. O sea, dice la Biblia que fue un arrogante y que Dios no lo dijo. Fue un arrogante. Así le dice el Señor. Dios no habló eso. Las escrituras, la Biblia dice claramente en Mateo 24:36, Jesús dijo a sus discípulos, pero de aquel día, miren, escuchen, eso está en la Biblia, eso hay que grabárselo y aprendérselo y tener en su corazón. Jesús dice en Mateo 24:36, les dijo a sus discípulos, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Aquel día del rapto de la iglesia, del día que Él viene por su iglesia, que Jesús viene por su iglesia en las nubes, dice que aquel día, hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo Dios sabe el día. Lo dice la Biblia. Solo Dios sabe el día y la hora, pero que se va a cumplir, sí. El apóstol Pablo estaba diciendo más de 2000 años atrás, predicándole a los corintios, hoy les voy a decir un misterio. No tengan pena ni se entristezcan, porque verán, el Señor vendrá por la iglesia en el rapto, en un abrir y cerrar de ojos, se irán, no les diremos. Él tenía la esperanza en esos años de que Cristo iba a venir por la iglesia. Se va a cumplir antes de que venga y todas las tragedias. Dice la Escritura, ¿de qué presumió este varón? De arrogante, ¿no es cierto? Y sus seguidores, sin leer la Escritura, que son las que guían a la iglesia. Él presumió, supuso, o cuál fue la intención, no lo sé. Solo quiero decir y enseñar que es lo que el Señor puso en mi corazón debido a las experiencias que yo me ha permitido vivir, obviamente con un propósito para este tiempo, para decir lo que estoy diciendo. Todas las cosas que uno vive
el Señor los está preparando, como está preparando a ustedes, para que cuando prediquen el Evangelio. Entonces, imagínense lo que pasó, el daño. Yo digo, Señor, qué tremendo el daño causado. Tal vez le importe, a lo mejor se equivocó. O a lo mejor, como dije, hay una mala intención en esto. Pero de que hay hombres, siempre lo habrán de esa manera. ¿Qué es el rapto de la iglesia? Yo lo hablé. Yo digo que sería el 17-18 de septiembre de 2004. Y que estamos todavía aquí reunidos y toda la iglesia está todavía aquí. ¿Por qué? Porque aquel día se imagina, y lo que escuchan, si ya hubiera sido el rapto, el arrebatamiento, hoy en el mundo entero estarían asustados. Porque se fue mi tío, se fue mi tía, se fue mi mamá, se fue mi hermana, se fue mi familia completa, si estaban a cuentas con Dios. ¿Dónde están? ¿Usted cree que había calma? ¿O que se fueron solamente ellos, estos elegidos? Si la Biblia no dice eso, indudablemente si alguien parte, como Elías que se fue en un carro, ¿no? Lo levantó el Señor. Entonces, hoy día no estaríamos hablando y yo estaría preocupado por los demás. Y dije, Señor, ¿y por qué me quedé? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice mal? ¿Me pilló en una fonda el Señor? Entonces, de verdad, no estaría el mundo tranquilo si hubiese ocurrido. El arrebatamiento, rapto de la iglesia a la cual se refieren las Escrituras es una revelación de Dios al apóstol Pablo. Será un acontecimiento mundial, universal, donde vivan hijos de Dios arrepentidos y perseverando en buscar la santidad. En palabras sencillas, dice la Biblia, donde quiera que estén, en China, en Corea, en Yugoslavia, en Hungría, donde hayan hermanos, entonces va a ser aquello tremendo. ¿Se imaginan, hermano, que estamos aquí o conversando con la familia en una reunión, de repente se van los hermanos, la familia cristiana, y los demás van a mirar y dirán, ¿y por qué se fueron? ¿Por qué no están? Ocurrirá algún día. Será un acontecimiento mundial, dice. La iglesia de Cristo, de Jesús, su esposa, los arrepentidos, los que se hayan, que caminen con el Señor, hagan su voluntad, dejen su pecado, sus cosas, y caminen en santidad. Será levantada, sacada de la tierra, en un abrir y cerrar de ojos. Primero, todos los que hayan muerto en Cristo, los que murieron, dice la Biblia. Si papá, mamá, hermanos, parientes, murieron en Cristo, eran cristianos, evangélicos, convertidos, amaban al Señor y amaban las almas. No andaban peleando con el vecino, la vecina, y odiando, echando cosas, haciéndole maldición y qué sé yo. ¿Por qué cristianos que hacen cosas así? Dicen, son cristianos. Y leen el tarot. Conocí una cristiana que decía que era cristiana. Y tenía un familiar que era bruja. Y
Seguramente le preguntaba que alguna hermana que le tenía mala quería que le hiciera algo. ¿Qué tipo de cristianos es? No aman al Señor, nunca le van a hacer eso. No es permitido por Dios eso. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, que murieron en Jesús, amando a Cristo, convertidos en así, resucitarán primero. Parece un poco difícil de creer, pero los que tenemos fe y creemos en Jesús y hemos nacido de nuevo, yo creo que es así. Creo que no, lo que dice la Escritura. Recuerda usted que Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos. Él tiene poder para hacer eso. Si quiere lo hace. O lo resucitará Lázaro después de 4 días, muerto, dice, está de hondito en la tumba, dijo. Así dijeron varios. Señor, si hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Pero Jesús fue para glorificar a su Padre y que él era y tenía el poder para hacer y levantar a los muertos. Y dijo, Lázaro, sal de ahí. Y salió Lázaro después de estar muerto 4 días. Él tiene poder para eso. Para él nada es imposible. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los seguidores de Jesús que aún estén vivos en la tierra serán quitados, llevados a la presencia de Cristo en las nubes. Encuentro con Jesús en el aire. Eso está en 1 Tesalonicenses. Si quiere lo busca. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 8 dice, versículo 4, capítulo 4, 16 al 8 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, hablando de Jesús, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces va a ocurrir. ¿Cuándo? El día y la hora no lo sabemos. ¿Y por qué ese varón no es el primero que dice, que sale? Le acabo de contar un testimonio personal. Pero la Biblia dice eso, quiero volver a leerlo. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, significa raptados, llevados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia de Cristo será arrebatada en el rapto, y eso está en la Biblia. Ocurrirá cuando Dios diga. Cuando Dios diga, será. Las Escrituras dicen y relatan los acontecimientos que sucederán y marcarán, indicando y avisando a la iglesia que el día se acerca. Y debemos estar preparados todos los días. Tal vez Dios, creo, Dios envía un avivamiento. ¿Qué es eso? Dios envía un avivamiento porque la iglesia, Él quiere que se vaya su pueblo, los que aman al Señor.
los que se han descarriado, tal vez, como hablamos. Algunos se les llaman detenidos, otros se les dice así, no, que esté detenido por la policía. Detenidos, dicen, estoy detenido. O sea, están en los hogares, en las casas, y no se congregan. Esos hermanos dicen, estoy detenido, hermano. Hermano, pastor, que a veces estoy detenido, no quiero ir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque me ofendieron, me miraron mal, el pastor me saludó, cosas de niño, pero le pasa a los hermanos. Uno me saludó, no me dio un abrazo, mi hermana me mira feo, me quitó el asiento, qué sé yo. Entonces, no quieren ir a la iglesia por cosas de ese tipo. O me queda muy lejos, el amigo, qué sé yo, ¿no? Un montón de... Ellos dicen, estoy en la casa y me congrego por video. Escucho la palabra, escucho la radio, pero la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay que congregarse, lo dice la Biblia. Después de la pandemia, en todo el mundo muchos hermanos dejaron de congregarse y, como les he contado, se cerraron iglesias en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa, por la comodidad y porque la fe menguó. Al mejor, como decía un siervo donde me llevó el Señor a aprender, él decía, mientras uno más se acerque a Dios, más se le pega lo de Dios, por decirlo de alguna manera. Y se siente más tranquilo uno. Vive más tranquilo, camina más tranquilo, duerme más tranquilo. Porque tiene la confianza en Jesús. Dios va a enviar, yo creo, un avivamiento porque la iglesia está pasando. La iglesia está dormida. Ha menguado la fe. Por eso ocurre lo que le pasó ahora a través de video. ¿Cuántas personas de aquella nación donde este varón dijo eso y personas de otras naciones, incluso acá y otros países, llegó todo esto? Que muchos siervos, pastores, como el que habla, leyeron y dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué está diciendo? Está engañando, está mintiendo, la Biblia no dice eso. Por eso quise decir, hablar sobre esto. ¿Por qué razón? Porque hay postura, hermano. Amigos, hay postura del rapto de la iglesia. Y aquí yo no quiero entrar en eso. Solamente quiero hacer un barniz. ¿Qué es lo que es una postura? Hay hermanos, teólogos, hermanos que estudian en profundidad o no importa eso. Pero el que lo cree, que es lo que importa. Hay hermanos que dicen que el rapto de la iglesia, hay tres posturas, por decirlo así. Unos dicen que va a ser antes de la gran tribulación. ¿Qué es eso, la gran tribulación? Los juicios de Dios, que habla Apocalipsis. Pero vamos a estudiar eso. Los juicios de Dios. Habla de las trompetas y los juicios que vendrán sobre la tierra. Y vendrán porque están escritas en la Biblia. Vendrán los juicios de Dios. ¿Cómo? Aquellos hermanos, la postura antes de la tribulación es como decir, creo en el rapto de la iglesia. Creo que Cristo vendrá, porque lo dice la Biblia. El día y la hora no lo sabemos, lo acabamos de leer. Pero será cuando Dios diga. Antes de la gran tribulación, antes que empiecen los juicios, y vamos a notar, por decirlo así, que vendrán los juicios de Dios sobre la tierra. Los castigos de Dios por el pecado de la humanidad que está pasando. ¿Recuerdan ustedes, algunos hermanos que conocen la Escritura o han escuchado la historia de Sodoma y Gomorra? Ese fue un juicio de Dios, porque Sodoma y Gomorra eran una ciudad, más todas las que están alrededor, no solo Sodoma, Gomorra y ciudades pequeñas que estaban en pecado. Pecado de todo. Excesos.
en esos años. Y se asomó el Señor y no le agradó. Y ahí vivía, se fue a vivir en esos tiempos Lot, un sobrino de Abraham, pariente de Abraham. Y él se fue a vivir a Sodoma. Pero el Señor tuvo misericordia porque oró a Abraham. Y le dijo, Señor, no destruyas todavía Sodoma y Gomorra, porque estaba tanta la perversión de aquella ciudad como hoy en día, que van a venir los juicios de Dios. Y el Señor tuvo misericordia y le dijo, entonces Dios envió a los ángeles a sacar por misericordia y por oración el clamor de Abraham, a Lot y a la familia de Lot, a la esposa, a los hijos y a los yernos, a sacarlos de Sodoma y Gomorra. Y después vino el juicio sobre esas ciudades. Dios las destruyó. Entonces muchos tienen esa postura que Dios va a sacar a su iglesia, como sacó a Lot y la familia de Lot, fuera de ahí. Entonces dice, yo creo que el Señor va a hacer eso con la iglesia, la va a llevar en el rapto, antes de los juicios de Dios. Otros, estoy más o menos dando un barniz sobre esto, otros dicen que la mitad de la gran tribulación, los juicios de Dios, y vendrá en la mitad. O sea, 3 años y medio, serán 7 años, 3 años y medio, la iglesia va a estar en los 3 años y medio, en medio de la gran tribulación, pero no será tocada, pasarán pruebas, otros sí, y será adaptada. Y otros al final de los 7 años. Eso es más o menos lo que la postura de la iglesia. Pero, de que viene y creemos, sí viene el Señor. Vendrá su iglesia. Cualquiera. Yo no me voy a referir a mi postura personal. Pero sí sé, por las Escrituras, que Cristo viene por su iglesia. Porque lo dice la Biblia. Solo quiero decir y advertir a la iglesia, a los hermanos, todos, que tengan cuidado. No de que no crean, sino de estos falsos maestros, profetas, charlatanes, mentirosos, embaucadores que engañan a la gente. No digo que aquel hermano era así, sino que era ignorante en la Escritura. No preguntaba a Dios, era muy emocionalista tal vez, pero el Evangelio no es tanto así de emoción, hay que leer la Escritura. Cual sea la postura de la iglesia, ¿qué debemos hacer los cristianos? Eso es lo importante. Si Cristo viene antes de la gran tribulación, gloria al Señor, hermano. Si nos quiere llevar antes de la gran tribulación, gloria al Señor. No pasaremos por esos juicios. Y si viene la mitad de esos 7 años de juicio sobre la tierra, pasaremos 3 años y medio de juicio, gloria al Señor también. Predicaremos, sufriremos el que sufrir por la causa de Cristo. Y si es al final de los 7 años, gloria al Señor también. Que Dios nos dé vida para estar ahí. Cual sea la postura, no es mi intención, como pelean mucho por eso. No debe ser así. Lo más importante es que sin santidad nadie verá al Señor. Punto. Sin santidad, sea pretribulacional, en la mitad de la gran tribulación o al final de la gran tribulación, de los 7 años de juicio de Dios están escritos, la iglesia tiene que estar a cuentas con Dios.
La iglesia son ustedes, somos nosotros, todos los nacidos de nuevo. Y lo dice la Biblia. En Primera de Tesalonicenses, quiero leerlo, lo busque. Capítulo 3, versículo del 11 al 12. Quiero leer. Dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Eso debe hacer la iglesia. Eso es lo importante, cumplir. En 1 Corintios 5, 12, 15, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Hay hermanos ociosos? Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dice: mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, versículo 17. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que hay que hacer. No es tarea difícil. Si permitimos que el Señor nos dé la fuerza. Nadie, ni yo, nadie, ningún siervo, ningún pastor, ni de oración, ni de ayuno, puede hacer las cosas sin el Señor. Absolutamente. La Biblia dice, Jesús dice: sin mí, nada podéis hacer, sin mí, sin Cristo. Dios puede corregir tu carácter. Puede corregir tu vida, tu boca, tu manera de hablar, de decir, de caminar. Dios lo puede hacer. Dios puede corregirnos en lo que creemos que estamos haciendo mal. Dice: Señor, esto me cuesta. Hago mal, me cuesta refrenar mi lengua. Me cuesta, Señor, hacer esto, decir esto. Ayúdame. ¿Qué tengo que hacer? Pon en mí el control sobre esto. Dios lo hará. Sin lugar a dudas, Dios lo hará. Porque Él conoce tu carácter, tu vida, como explotas con facilidad, ofendes con facilidad, o haces cosas que te hieren después. A veces uno hace cosas y hiere, después uno se apena por lo que dijo, pero no se puede controlar. Pero el Señor lo puede ayudar. Él tiene poder para hacer eso. Depende de uno. Dios le dice a uno: Señor, esto no lo puede controlar. Dios lo hace. Seguro que sí. Sin lugar a dudas, Dios lo hará. Dios lo hará. No me gusta hablar de mí, pero diré algo, porque estoy diciendo: ¿cómo dice esto? De verdad que sí, de verdad. Y ese Señor, siempre digo esto, hermano, sabe. Cuando me convertí al Señor e iba y entendí, Dios me llamó a su camino, y ese Señor: yo no quiero obligar a mi esposa a que venga al Evangelio. Tú me llamaste a mí por misericordia, pero quiero que mi esposa entienda y sienta lo que yo siento, que hay un alma que salvar, que
después de muerto, la vida no queda hasta ahí. Existe un cielo eterno y un infierno eterno para los pecadores. Y está en la Biblia. Y muchos no predican hoy día eso. No, hermano, pastor, no predique sobre el infierno. ¿Para qué va a asustar a la iglesia? No recuerdo bien, pero año 1800 y tanto. Y escuché el otro día la radio del nuevo mensaje de Jonathan Edwards. Y habló sobre el mensaje sobre el cielo y el infierno. Es muy lindo. La gente se asustó. Pero existe, uno no puede no dejar de hablar eso. Y el que lo hace tendrá que dar cuenta delante de Dios. Tú no abriste a la iglesia. El Señor le dirá a ese siervo, a ese pastor, a ese evangelista, quien quiera que sea. Tú no hablaste del infierno. Y por eso aquella gente no se arrepintió por culpa tuya. Tú eres culpable de todos, tu familia, por no hablarle la verdad. Que si no se arrepienten de sus pecados, pide perdón a Dios, no entrarán en el reino de los cielos. O no serán en el rapto. O cuando mueran, se van a ir al infierno. No entrarán a mi reino. Porque yo lo digo a través de mi palabra. Yo soy Jehová Dios, creador del cielo y de la tierra. Y Él es el creador. ¿Y quién podrá cambiar la voluntad de Dios o torcer la mano de Dios? Él decide. Quiero leer 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Dice, el título dice, cogido para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre, dice, gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Eso debemos hacer. Y el mismo 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice, que la palabra de Dios sea glorificada. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Al orar, dice así, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todo la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado, lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la palabra de Cristo, a la paciencia de Cristo. Perdónenme. Dios nos va a encaminar. Dios nos va a guiar. Espero, hermano, en el Señor. Era difícil para mí. No acostumbro a predicar este tema sobre el rapto porque es controversial para algunos hermanos. No para mí. Para los hermanos ya antiguos, por decirlo así, hermanos estudiosos, todo, porque tienen su postura y ellos cuestionan, le preguntan o se escandalizan y a veces pelean por sus posiciones doctrinales.
Pero le dije, Señor, dame sabiduría para hacer entender de qué se trata, advertir a los amigos, familiares, hermanos, que vendrá esto. Y que tengan cuidado de estas cosas que están ocurriendo en las redes sociales. Dije, Señor, es complicado, Señor. Y traté de buscar de otra manera, pero el Señor da la sabiduría y el entendimiento para ustedes. En palabras simples, sencillas, y que el Espíritu Santo ha revelado el día de hoy. Y eso ocurrirá, sin lugar a dudas. Le doy gracias al Señor porque estoy tranquilo, estaba inquieto por eso. ¿Cómo lo abordo, Señor? ¿Cómo lo digo? Porque siempre pienso, vuelvo a repetir, hasta el cansancio, y le digo a mi esposa, hay gente nueva, como era yo, que amaba al Señor y quería ir a la iglesia y quería cambiar, quería ser distinto, quería ser una nueva criatura y ser salvo, estar inscrito en el libro de la vida cuando entendí. Y si me muero ese día o cualquier día, me voy con Cristo. Ese es lo importante, es el meollo del Evangelio. Se dije, Señor, el meollo del Evangelio es que seas salvo. Hay un propósito, que el día, tarde o temprano, tú morirás y yo también. Si no viene el rapto, puedes morir antes del rapto. Pero cual que sea o morirás antes, o irás en el rapto, tienes que estar a cuentas con Dios. Si mueres antes, te vas con Cristo. Tu alma con el Señor al reino, al paraíso. Y si no, viene el rapto, tienes que estar a cuentas también. Porque el Señor no va a llevar a nadie que esté en pecado, que esté haciendo las cosas mal. ¿O tú crees que el Señor va a sacar a algún cristiano que esté en un café doble, un café con pierna? ¿O peleando o robando? De ahí irá ese cristiano evangélico que dice ser cristiano, lo sacará de ahí el Señor. Mintiendo, pegándole a la esposa. ¿Tú crees que Dios lo va a llevar a ese cristiano? Absolutamente. Dios pasará de largo. El Espíritu Santo pasará. Ni siquiera lo tocará, ni lo mirará. Lo desechará. Hay que estar a cuentas con Dios para irse en el rapto. Y para irse con Cristo si uno le llega a la muerte y Dios lo llama. Así es. Para terminar, voy a leer en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo de 1 al 8. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, él le envía una carta al apóstol Pablo por mandato del Señor, a Timoteo, un pastor joven, y le dice en esta carta, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Advertencia contra las falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que me mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley
sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Versículo 9 dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Es así, hermano. Uno tiene que poner la fe en Jesús. La salvación es personal. Hasta el día de hoy, puedo asegurar que hay cristianos evangélicos que han caminado por años en la iglesia, diferentes, a veces se cambian. El pastor engordó un poco, no ayunó, dejó de ayunar, a lo mejor, y se cambian de iglesia y llevan años. Sí, yo llevo años en el evangelio, pero nunca han cambiado. Son címbalos que riñen, campanas que suenan, no dice la Biblia. Siguen hablando igual, se expresan igual, nunca han cambiado. Y ellos dirán: sí, Él enseñó por mí. Tú sabes que llevo 30 años, 35 años en el evangelio, así que me sé toda la alabanza. Trabajo en la iglesia, he pintado, he hecho esto. Y el Señor le dice: no, tú no vas a entrar. Nunca te arrepentiste de esto. Tu lengua siempre ha sido filosa. Como dice algunos pastores, tu vestido era largo y tu pelo, pero la lengua también. Entonces no entrarás. Los varones también. Nadie se escapa. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay que preguntarle al Señor cómo estamos. Llevan años en el evangelio y piensan que porque yo soy salvo, hablando de él, como yo soy salvo, entonces mi esposo, aunque no va a la iglesia, no se congrega, va a la cantina, también es salvo. Mire cómo piensan. Va a la cantina, va a todo. Él va a ser salvo también. La hermana piensa eso, o el hermano piensa eso, o el varón piensa eso. Mi hijo está en lo que él quiere, en su mundo, pero también va a ser salvo. Por mí. La Biblia no dice eso. Dice que la salvación es personal. Tuya, propia. Cada uno daremos cuenta delante de Dios. ¿O usted cree que a mí me va a preguntar el Señor si mi esposa, porque va a la iglesia y se congrega y yo me porto mal, es que mi esposa es una buena cristiana? Yo no. Le hacía empeño, pero yo no. Así que soy salvo por ella, yo, pues Señor, ella me vale. No, si te lo vale en la iglesia, allá no hay avale. Los avales aquí en la tierra se hacen responsables, ¿no es cierto?, de los créditos, pero allá no hay aval. No hay aval que valga para Dios. Es personal. La salvación es personal, pero algunos cristianos hasta el día de hoy piensan y no se preocupan ni oran por la salvación de los familiares, de los parientes. Por eso debemos orar. Un día le dije al hermano, ahora sí termino, hermano, salí orando al Señor. El Señor me dijo: ve y sal y dile a su hermano. Y orando le dije: hermanos, ¿saben? Tú tienes familia. Ustedes se congregan en una iglesia grande. Eso no importa para Dios, pero está bien.
Pero yo vengo de parte de Dios y el Espíritu Santo, mientras oraba, me dijo que le dijera este mensaje, porque Dios no habla a tiempo. Dios no habla a tiempo. Dios habla al corazón de uno. Y le dije, hermano, tú tienes que hablarle a tus nietos, hablarle a tu hija, hablarle a tu familia de que Cristo viene pronto. Y si no se arrepienten de sus pecados, y si la muerte lo alcanza, y Dios lo permita, ¿dónde crees que se van a ir tus hijos? Si tú lo sabes. Me miraron así, como diciendo, no, pues si yo voy a la iglesia, por mí está salvo. Yo apelo por ellos, yo hablo con el Señor, y listo, le tiro una moneda al Señor así, creyendo que se puede corromper. Ni siquiera tienen claro eso. Por eso es triste y uno tiene que decir la verdad. Nuestra salvación es personal. Por eso dije, Señor, ¿cómo hago para que mi esposa entienda que tiene que ser salva también? Y que mis hijos también tienen que ser salvos. Y que mi nieta tiene que ser salvo también. ¿Cómo lo hago? Ora. Ayuna y clama a mí. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Obra, clama, gime. Pide por ellos a mí. Y yo veré, yo haré. Y dije, Señor, ¿pero qué más? Empieza a portarte mejor. Empieza a mover la escoba, a hacer la cama, etcétera, etcétera. Ahí abusan la esposa. Cuando ven ahí, cambiaron el esposo demasiado. Gloria al Señor. La salvación, hermanos, es personal. Cada cual rendiremos de cuando estemos delante del Señor. Él irá y nos mostrará nuestra vida, toda tu vida y toda mi vida. Y lo hará. Desde el día que nos arrepentimos de vuestros pecados, de ahí para adelante cuenta, para atrás, al arrepentirse, mire qué lindo es el Señor. Ahora sí que termino. Gloria al Señor. Desde el día que yo digo, Señor, recibí a Cristo, o cualquiera de ustedes, hermanos o amigos, dicen, Señor, hoy yo quiero arrepentirme del pecado. Tú los conoces, Señor. Entre el Señor y tú. Dios es prudente, a nadie le va a contar el Señor lo que hiciste. Nunca lo va a hacer el Señor. Jamás. Él es tan prudente de decir, yo lo conozco. Pero si tú te arrepientes, yo el día de hoy borro todos tus pecados. La Biblia lo dice, lo estoy diciendo yo. Los borro y desde hoy tú eres mi hijo y yo seré tu padre y te guiaré y te inscribiré en el libro de la vida. Así es de simple. Pero de ahora, como cuando Jesús le dijo a la prostituta que le iban a apedrear, recuerda usted, y él escribía en el suelo el Señor Jesucristo, y lo iban a apedrear, y dice, Señor, hay que apedrear a esta prostituta, pecadora, y el Señor calladito. Y tú no tomas piedra, por decirlo así. El Señor dije, el que esté limpio de culpa, dice, que lance la primera piedra, y todo, empezaron a botar, se fueron calladitos todo. Así es el Señor. Así que con el Señor, es el Señor, desde ese día, ahí cuenta tu vida para el Señor. Ahí cuenta tu vida. Desde el día. Y lo de atrás, Dios lo borra. Todo para atrás. Pero de ahí, el Señor, hay que portarse bien. Hay que aprender la Escritura. Y Dios lo va a santificar cada día más con su palabra. Va aprendiendo uno. Se va edificando. Va aprendiendo muchas cosas. Amén. Que Dios los bendiga, hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria al Señor. Amado Dios, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo,
Salvador de nuestras vidas. Te damos gracias por la enseñanza que tu Espíritu Santo nos ha entregado el día de hoy. Esperamos, Padre mío, que tú sigas tratando con cada uno de los presentes y de los conectados y los que escucharán el mensaje. Es importante hoy día hablar, Señor, y permitir que tu Espíritu Santo nos exhorte, nos corrija y nos diga la verdad, qué debemos hacer. Son tiempos finales, Señor. Se acerca tu venida. Tú estás hablando a través de la naturaleza, del comportamiento, de muchas cosas que están ocurriendo en la tierra. Sin lugar a dudas, Señor. Tú hablas, Señor, para que nos acerquemos a ti. Hay indiferencia, la iglesia está dormida, le falta la fe, ha menguado, se han quedado en el camino. Vuélvelo, Señor, todavía a la iglesia. Tráelos de regreso, Señor, antes que tú vengas por la iglesia, o antes que partan de esta vida, Señor. El día de mañana no lo sabemos, Señor. Nadie de nosotros puede jactarse del día de mañana. Es si tú lo permites, mañana amaneceremos limpios, sanos, corriendo, cantando. Tú lo sabes. Tú sabes si durante esta noche nos vamos de esta tierra. Solo tú, Señor. Tú das la vida y tú quitas la vida. Tú das la salud. Tú sanas, tú libertas conforme a tu voluntad perfecta. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos peligrosos, tiempos finales, Señor, de la venida, Señor, de la trompeta, sea mañana, sea en la mitad de la tribulación, al inicio, al final. Solo sé que debemos estar preparados. Y eso quiero instar a la iglesia, a los hermanos, a los amigos, instar a que no sean engañados, sino que escudriñen las Escrituras, estudien la palabra, te pregunten a ti, Señor, porque tú no siempre nos vas a guiar a toda verdad, a toda justicia. Aunque el hombre quiera engañarnos, quiera decirnos cosas que no están escritas, Señor, tú, Señor, velarás por nosotros. Tu Espíritu Santo guiará a la iglesia a la verdad y a la justicia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Te pedimos tu bendición y el entendimiento, Señor, que quede en nuestro corazón y en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantemos, Señor. Número 37. La razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor para luchar. Tú eres la razón de mi vida. La razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor